Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar este pequeño Charizard. Vamos a necesitar hilo de algodón, naranja, amarillo, azul, un poco de blanco, un poco de negro y lana roja para la llama de nuestra colita. Con hilo color naranja iniciaremos con la cabeza, comenzando con un anillo mágico de 6 medios puntos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Continuamos con la vuelta número 2 haciendo un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 12 medios puntos. Comenzamos con el primer aumento. Cavamos un punto. Marcamos y en el mismo lugar haremos nuestro aumento. Continuamos con el segundo aumento. El tercer aumento. El cuarto aumento. El quinto aumento. Y aquí el sexto aumento. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un punto, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 18 medios puntos. Comenzamos con un punto, marcamos y en el siguiente nuestro primer aumento. Continuamos con un punto y en el siguiente nuestro segundo aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 24 medios puntos. Comenzamos con el primer punto, marcamos 2 y en el siguiente nuestro primer aumento. Repetimos 2 puntos bajos, acá vamos 1, 2 y en el siguiente nuestro segundo aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a realizar esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 30 puntos bajos. Comenzamos con el primer punto, marcamos 2, 3 y aquí iría nuestro primer aumento. Continuamos con 3 puntos, un aumento hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a realizar esta secuencia de 4 puntos bajos, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 36 puntos bajos. Comenzamos con el primer punto, marcamos 2, 3, 4 y aquí iría nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia de 4 puntos, un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta número 7 vamos a realizar esta secuencia de 5 puntos bajos, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 42 puntos bajos. Comenzamos con el primer punto, marcamos
2, 3, 4, 5 y aquí iríamos con nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia de 5 puntos bajos, un aumento durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 8 vamos a realizar esta secuencia de 6 puntos bajos, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 48 puntos bajos. Comenzamos con el primer punto, marcamos 2, 3, 4, 5, 6 y aquí iría nuestro primer aumento. Repetimos esta secuencia de 6 puntos bajos, un aumento durante toda nuestra vuelta. Una vez terminada la vuelta 8, a partir de la vuelta número 9 a la 15 vamos a hacer vueltas de 48 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Nos vemos al final de estas vueltas. Aquí ya tengo lista nuestras vueltitas de 48 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 16, realizando esta secuencia de 6 puntos bajos, una disminución. Al finalizar nos deberían quedar 42 puntos bajos. Comenzamos con un punto, dos, 3, 4, 5, 6 y aquí iría nuestra primera disminución. Continúo con 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí iría mi segunda disminución. Y repito esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 17 vamos a realizar esta secuencia de 5 puntos bajos, una disminución. Al finalizar nos tendrían que quedar 36 puntos bajos. Comenzamos con el primer punto, marcamos 2, 3, 4, 5 y aquí iría nuestra primera disminución. Continuamos con 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí la segunda disminución. Y repetimos esta secuencia de 5 puntos bajos, una disminución durante toda nuestra vuelta. Una vez terminada la vuelta vamos a aprovechar a colocar nuestros ojitos. Yo estoy usando el número 16 redondos y los vamos a colocar entre la vuelta número 12 y 13. Así que vamos a contar desde la primera vueltita que hicimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Así que entre estas dos vueltitas vamos a colocar nuestros ojitos. Voy a marcar donde va a ir el primero y lo vamos a separar con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que por aquí iría el segundo ojito. Y ahora los vamos a colocar. Así nos tendrían que quedar. Y ahora continuamos con la vuelta número 18 realizando esta secuencia de 4 puntos bajos, una disminución. Repitiéndola por toda la vuelta, al finalizar nos deberían quedar 30 puntos bajos.
Comenzamos con nuestro primer punto, marcamos, 2, 3, 4 y aquí iría nuestra primera disminución. Continuamos con 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y aquí iría nuestra segunda disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Continuamos con la vuelta número 19 realizando esta secuencia de 3 puntos bajos, una disminución, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Comenzamos con el primer punto, marcamos, 2, 3 y aquí iría nuestra primera disminución. Continuamos con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y aquí iría nuestra segunda disminución. Y repito esta secuencia de 3 puntos bajos, una disminución durante toda nuestra vuelta. Continuamos con la vuelta número 20. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, pero solo tomando la hebra delantera de nuestro amigurumi. De esta manera. Vamos a hacer una vuelta de 24 puntos bajos, tomando solo la hebra de adelante. Aquí vamos, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a donde termina nuestra vueltita. Nos iría quedando de esta forma. En la vuelta número 21 vamos a hacer esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 30 puntos bajos. Vamos a tomar la hebra completa, vamos a tejer con normalidad. 1, 2, 3 y aquí en el siguiente nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 22 vamos a realizar esta secuencia de 4 puntos bajos, un aumento, repitiendo esta secuencia durante toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 36 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto, 2, 3, 4 y aquí iría nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Una vez terminado, desde la vuelta número 23 a la 28 vamos a hacer vueltas de 36 puntos bajos. Nos vemos al final de estas vueltas. Acá ya tengo listas nuestras vueltitas y voy a aprovechar a rellenar la cabeza. Acá ya rellené la cabeza y continuamos con la vuelta número 29, realizando esta secuencia de 4 puntos bajos, una disminución. Al finalizar nos tiene que quedar 30 puntos bajos. Comenzamos con 1, marcamos, 2, 3, 4 y aquí iría nuestra primera disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 30 vamos a realizar esta secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Al finalizar nos tiene que quedar 24 puntos bajos. Comenzamos con 1,
Marcamos. 2, 3 y aquí iría nuestra primera disminución. Y continuamos repitiendo 3 puntos bajos, una disminución por toda nuestra vuelta. En la vuelta número 31 vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Lo repetimos durante toda la vuelta, al finalizar nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Aquí vamos con 1, marcamos, 2, y aquí iría nuestra primera disminución. Y continuamos repitiendo 2 puntos, una disminución durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 32 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, una disminución. La repetimos durante toda nuestra vuelta y al finalizar nos tiene que quedar 12 puntos bajos. Comenzamos con 1, marcamos, y en el siguiente punto nuestra primera disminución. Repetimos un punto y en el que sigue nuestra segunda disminución. Y repito esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Y aquí voy a aprovechar a rellenar el resto del cuerpo de nuestro amigurumi. Acá ya tengo relleno el amigurumi y en la vuelta número 33 vamos a hacer series de disminuciones, 6 disminuciones seguidas en total. Aquí vamos con la primera. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5 y el último. Tiramos del hilo y cortamos. Para cerrar ese hoyito, yo con una aguja lanera tomo la hebra delantera de cada punto de la vuelta anterior, de esta forma. Se va a ir cerrando solo nuestro huequito. Tiramos del hilo y escondemos por adentro de nuestro amigurumi. Y cortamos el sobrante. Así nos quedaría el cuerpo. Con naranja vamos a hacer los cuernitos. Iniciaremos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Comenzamos con un punto,
marcamos y en el mismo lugar hacemos el aumento, o sea, otro puntito. Continuamos con el segundo aumento, el tercer aumento, el cuarto aumento, el quinto aumento, el sexto aumento. En la vuelta número 3 vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos, pero solo lo tejeremos a partir con la hebra trasera. O sea, una vueltita de puntos bajos, solo tomando la hebra trasera de nuestra pieza. De esta manera. Desde la vuelta número 4 a las 5 vamos a hacer vueltas de 12 puntos bajos tomando la hebra completa, o sea, 2 vueltitas de 12 puntos bajos. Nos vemos al final de estas vueltas. Acá tengo listas mis 2 vueltitas de 12 puntos bajos. Terminamos con un punto deslizado. Cortamos hebra suficiente para coser a la cabeza y de estos vamos a necesitar 2. Con naranja vamos a hacer el hocico. Comenzaremos con 7 cadenas. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para la vuelta 1 vamos a comenzar a partir de la segunda cadena disponible. Comenzaremos con un aumento. Aquí vamos 1 y en el mismo lugar hacemos el siguiente punto. Marcamos el primero que hicimos. Continuamos haciendo 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3 y 4. Aquí en el último punto vamos a hacer 4 puntos en el mismo lugar. Aquí vamos el primer punto, en el mismo lugar hacemos el segundo, en el mismo lugar hacemos el tercero y aquí mismo hacemos el cuarto. Tiramos de este hilo y se nos va a cerrar ese agujerito. Continuamos haciendo 4 puntos bajos. Aquí vamos con el primero, 2, 3, 4 y aquí en el último hacemos un aumento. Nos iría quedando de esta forma. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo, marcamos,
Continuamos con un aumento. Continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Continuamos con un punto, un aumento por 2 veces. Aquí vamos. El primer punto, nuestro primer aumento. El segundo punto. Y aquí nuestro segundo aumento. Continúo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y termino con un punto, un aumento. Terminamos con 20 puntos bajos. Desde la vuelta número 3 a la 5 vamos a hacer vueltas de 20 puntos bajos. Nos vemos al final de estas vueltitas. Aquí tengo listas las vueltitas. Terminamos con un punto deslizado. Cortamos hilo suficiente para coser al cuerpo. Para los brazos vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 medios puntos. Aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto. Marcamos. En el mismo lugar hacemos el aumento, nuestro primer aumento. El segundo aumento. El tercer aumento. El cuarto aumento. El quinto aumento. Y aquí iría el último aumento. Desde la vuelta número 3 a la 9 vamos a hacer vueltas de 12 puntos bajos. Nos vemos al final de estas vueltas. Continuamos con la vuelta número 10 y vamos a hacer esta secuencia de un punto, una disminución. Comenzamos con un punto. Marcamos. Y en el siguiente nuestra primera disminución. Continuamos con un punto. Y aquí la segunda disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Termino con un punto deslizado. Y corto hebra suficiente para coser al cuerpo. Voy a aprovechar ese pequeño espacio para rellenar un poquito nuestro bracito. Y ahora vamos a aprovechar a cerrar nuestro hoyito. Pasando la aguja por toda la hebra delantera de cada punto de la vuelta anterior.
jalamos el hilo y cerramos. De estas vamos a necesitar 2. Para las patas vamos a comenzar con un hilo amarillo, iniciando con 5 cadenas. Acá vamos 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzaremos a tejer a partir de la segunda cadena disponible, realizando un aumento. Acá vamos un punto, marcamos y en el mismo lugar hacemos el aumento. Continuamos con 2 puntos bajos. Acá vamos 1 y 2. Y acá en este último puntito vamos a hacer 4 puntos bajos en ese mismo lugar. Aquí vamos con el primero, en el mismo lugar hacemos otro punto, en el mismo lugar hacemos el tercero y en el mismo lugar hacemos el cuarto. Tiramos del hilo para cerrar ese agujerito. Continuamos con 2 puntos bajos. Siguiendo la cadena. Acá vamos 1 y 2. Y acá en el último vamos a hacer un aumento. Terminamos con un aumento. Terminamos con un punto deslizado. Subimos cadena. Y comenzamos la tercera vuelta con un punto bajo. Marcamos ese punto. Un aumento. Dos puntos bajos. 1, 2. Continuamos con un punto, un aumento por 2 veces. Hagamos un punto y nuestro primer aumento. Continuamos con un punto bajo y nuestro segundo aumento. Continuamos con 2 puntos bajos, 1 y 2, y terminamos con un punto, un aumento. Aquí vamos un punto y en el siguiente nuestro aumento. Y aquí vamos a cambiar de color a naranja. Hacemos punto deslizado. Traemos el naranja, tiramos bien del hilo amarillo para cerrar. De esta manera. Así que aquí subimos cadena. En la vuelta número 4 vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. En total nos quedarían 16 puntos bajos, pero solo tomaremos la hebra trasera de nuestro amigurumi. Aquí vamos 1, marcamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 y el último 16. Cerramos la vueltita con un punto deslizado, subimos cadena. La vuelta número 5 y 6 vamos a hacer vueltas de 16 puntos bajos. Nos vemos al final de estas dos vueltas. La vamos a tomar con hebra completa. Acá tenemos las dos vueltitas de 16 puntos bajos. En la vuelta número 7 subimos cadena, vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos con 3 disminuciones seguidas. Aquí vamos la primera disminución, una, la segunda disminución, 2 y aquí la tercera disminución. Continuamos con 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y hacemos un punto deslizado. Subimos cadena. Y en la vuelta número 8 vamos a realizar una vuelta de puntos bajos. En total serían 13 puntos bajos. Aquí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el último 13. Terminamos con un punto deslizado y cortamos hebra. De estas vamos a necesitar 2. Con hilo amarillo vamos a hacer la pancita. Comenzaremos con 12 cadenas. Aquí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la vuelta 2, comenzando a partir de la segunda cadena disponible, vamos a realizar un aumento. Aquí vamos, un punto, marcamos y en el mismo lugar hacemos el aumento. Continuamos con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el último punto vamos a hacer 4 puntos en el mismo agujerito. Aquí vamos, 1, en el mismo lugar hacemos otro punto bajo, 2, en el mismo lugar el tercero, 3 y en el mismo lugar el cuarto, 4. Tiramos del hilo para cerrar el hoyito de esta manera y continuamos con 9 puntos bajos. Aquí vamos, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y terminamos con un aumento. De esta manera. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto deslizado, subimos cadena y vamos a comenzar con un punto, un aumento. Comenzamos con un punto, marcamos, en el siguiente nuestro primer aumento, continuamos con 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Continuamos con un punto, un aumento por 2 veces. Acá vamos un punto, en el siguiente nuestro primer aumento. Continuamos con un punto bajo y en el siguiente nuestro segundo aumento. Continuamos con 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y termino con un punto, un aumento. Acá vamos un punto y en el siguiente nuestro último aumento. Terminamos con un punto deslizado, subimos cadena y en la vuelta número 4 comenzaremos con 2 puntos bajos. Acá vamos 1, marcamos, 2 y aquí en el tercer puntito haremos un aumento, continuamos con 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Continuamos con 2 puntos, un aumento por 2 veces. Aquí damos un punto, 2 y aquí iría nuestro primer aumento. Continúo con 2 puntos bajos, 1, 2 y aquí iría nuestro segundo aumento. Continúo con 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y termino con 2 puntos, un aumento. Acá vamos 1, 2 y aquí iría nuestro último aumento. Termino con un punto deslizado, subimos cadena. En la vuelta número 5 comenzaremos con 3 puntos bajos, 1,
2, 3 y aquí en el siguiente haremos un aumento. Continúo con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continúo con 3 puntos, un aumento por 2 veces. 1, 2, 3 y aquí en el siguiente mi primer aumento. Continúo con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí en el siguiente mi segundo aumento. Continúo con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y termino con 3 puntos, un aumento. 1, 2, 3 y aquí iría mi último aumento. Terminamos con un punto deslizado, tiramos del hilo, dejamos suficiente para coser al cuerpo. Para la colita vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 medios puntos. Aquí vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. La vuelta número 2 y 3 vamos a realizar vueltas de 6 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodamos un poquito y volvemos a hacer otra vuelta de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Lo acomodamos un poquito. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos quedan 8 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto, marcamos. Dos. Y aquí en el siguiente iría nuestro primer aumento. Repito, 2 puntos bajos. Uno, 2 y en el siguiente nuestro segundo aumento.
Continuamos con la vuelta número 5 realizando 8 puntos bajos. O sea, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. En la vuelta número 6 vamos a realizar esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Al finalizar nos tienen que quedar 10 puntos bajos. Aquí voy 1, marcamos, 2, 3 y aquí iría nuestro primer aumento. Y continuamos con 3 puntos, un aumento. Acá voy 1, 2, 3 y aquí iría nuestro último aumento. En la vuelta número 7 vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, o sea 10 puntos bajos. Nos vemos al final de esta vuelta. Acá ya tengo lista mi vuelta número 7 y ahora en la vuelta número 8 vamos a realizar esta secuencia de 4 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Acá voy 1, marcamos, 2, 3, 4 y aquí iría nuestro primer aumento. Y vuelvo a repetir 4 puntos, un aumento. Continúo con la vuelta número 9 realizando 5 puntos, un aumento por 2 veces. Al finalizar nos tienen que quedar 14 puntos bajos. Acá voy 1, marcamos, 2, 3, 4, 5 y aquí iría nuestro primer aumento. Y continúo con 5 puntos, un aumento. Una vez finalizado hacemos un punto deslizado y cortamos hebra suficiente para coser al cuerpo. Con hilo color rojo vamos a hacer la llamita. Yo corté varias tiritas y le voy a hacer un nudito. Las pasamos todas por la aguja por dentro y las sacamos por allí. Y con un peine ultra fino lo despeinaremos todo. Y listo, ya tenemos nuestra llamita. Continuamos con las cejas, que vamos a realizar 6 cadenas. Acá vamos 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Comenzaremos a partir de la segunda cadena disponible, realizando un punto alto, continúo con el siguiente punto haciendo un punto medio alto, tomamos hebra, pasamos y pasamos por los 3 orejitas que quedan. Continuamos con un medio punto y 2 puntos deslizados. Acá vamos 1 y 2. Tiramos del hilo, cortamos suficiente para dejar para coser al cuerpo, y de estas vamos a necesitar 2. Para las alas vamos a comenzar con un color más celeste, azulito, iniciando con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos a partir de la segunda cadena y hacemos 6 puntos bajos, un punto en cada punto de la cadena. Acá vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo voy a agarrar todo esto y voy a hacer como un punto deslizado de esta manera. Levanto cadena, giro nuestro tejido, hacemos un punto bajo pero solo agarrando la hebra trasera de nuestro amigurumi. Hago un punto bajo. En el siguiente voy a realizar un aumento. Continúo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Levanto 3 cadenas, 1, 2, 3, giro nuestro tejido y me voy a volver tejiendo por las cadenas. Vamos a hacer 1 y 2, 2 puntos sobre la cadenita y nos volveremos 5 puntos bajos, solo tomando la hebra trasera de nuestra ala. Acá vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Continúo con un aumento, un punto bajo, y aquí donde se ve el inicio vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. Volvemos a levantar cadena, giramos nuestro tejido y seguimos tejiendo por la parte de atrás de nuestro amigurumi. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Acá voy 1, 2, continúo con un aumento, continuamos con 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 7 puntos bajos, no 8, perdón. Subimos 3 cadenas, giramos nuestro tejido y nos volvemos 2 puntos bajos por las cadenitas. Aquí vamos 1 y 2. Continúo con 7 puntos bajos. 1, 2, solo tomando la hebra trasera. 3, 4, 5, 6, 7. Continúo con un aumento. Sigo con 2 puntos bajos. Y volvemos al comienzo haciendo un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer el cambio de color a naranja. Tiramos bien del hilo para ajustar, subimos cadena, subo agarrando la hebra completa, 3 puntos bajos. Acá voy 1, 2, 3, continuamos con un aumento. Y continúo con 10 puntos bajos. Acá voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está el último. Subo cadena, giro nuestro tejido y volvemos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacemos un aumento y bajamos 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y termino con un punto deslizado. Y de estas tenemos que hacer 2. Acá tenemos listas nuestras alitas. Una vez terminadas todas las piezas, es el turno de coserlas. Vamos a poner la pancita primero. Vamos a insertarla en el medio, más o menos con una separación del cuello. Y la llevaremos hasta abajo. La fijamos con algunos alfileres y comenzamos a coser por todo alrededor. Una vez colocado, vamos por los bracitos. Los colocaremos de esta manera, uno en este costadito y el otro del otro lado. Continuamos con los piecitos, que los vamos a rellenar un poquito. De esta manera los vamos a colocar. Y procedemos a coserlo.
Ahora vamos a colocar el hocico, que también rellenaremos un poquito y lo pondremos justo aquí, en el medio. Una vez colocada la naricita, vamos a colocar los cuernitos, que los vamos a poner de esta manera, uno ahí y otro por ahí. Voy a aprovechar antes de cortar este hilo para hacerle el fruncido de las cejas. Procedemos a pellizcar un poquito de esta manera, de un lado y del otro. Y procedo a atravesar un lado lo paso hacia el otro, vuelvo a pasar y tiro, y se me va a ir formando una cejita. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Lo voy a asegurar bien. Y procedo a hacer lo mismo del otro lado. Y ahora procedo a coser las cejitas. El lado más finito va a ir hacia adentro, ahí, y este va como a continuar con nuestro cachito. Iría de esta manera. Acá ya tengo lista nuestras cejitas y ahora continuaremos con la colita. La vamos a colocar justo en el medio. Me olvidé de decir que también vamos a rellenarla un poquito. Una vez colocado, es el turno de nuestras alitas. Acá ya tengo cosidas las alitas, ya tenemos todo. Ahora solo faltan los detalles. Con un poco de color blanco le vamos a hacer este detalle del ojo, el iris. Introducimos la aguja por un costadito, sacamos por debajo del ojo, introducimos por arriba y hacemos lo mismo del otro lado. Para asegurarlo bien podemos pegar con un poquito de silicón ahí. Y con un poquito de negro le vamos a hacer estas líneas de la nariz. Y así nos quedaría la nariz. Y listo, aquí tenemos nuestro pequeño Charizard.
Espero que les haya gustado este tutorial. Si lo llegan a realizar, no se olviden de etiquetarme en Instagram. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse. Chau, chau.